¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo de Analízale, hoy en la vertiente deportiva y con una doble función, la social y la de ayuda en países subdesarrollados, en este caso en Senegal, con un grupo de médicos como el doctor Salustiano López Contreras de la Cultural y Deportiva Leonesa, que van a acudir de nuevo hasta Senegal para intervenir allí sobre el terreno y también a formar a médicos, y en una segunda parte en la que el cáncer va a ser protagonista y cómo el ejercicio físico ayuda tanto en la prevención como en el tratamiento. En la primera parte, en la parte de solidaridad, a través de la ONG Somos SOS, veremos que este último proyecto, por ejemplo el que se hizo en 2025, llevó a 67 profesionales sanitarios a Senegal, realizaron más de 3.000 atenciones en solamente una semana, un trabajo impresionante desde el punto de vista de la odontología, la óptica, la pediatría y la cardiología. Estos son los datos, por ejemplo, para que se hagan una idea. Hay niños que están escolarizados con problemas de miopía y ni siquiera tienen gafas. Eso lo vamos a abordar también en la cuestión del cáncer y la incidencia. Veremos cómo, por ejemplo, en el año 2025, son datos nacionales, se detectaron más de 296.000 nuevos casos de cáncer, un 3,3% más que en 2024. 166.000 hombres, 15.000 mujeres, por ejemplo, la incidencia más alta en hombres, el cáncer de próstata y el de colon, el de mama en el caso de las mujeres, con más de 37.000 casos. En cardiología también se enfatizó en la importancia de la prevención precoz. Es una cuestión que está reflejando también una incidencia en la mortalidad en el caso del cáncer. Lo vamos a abordar con protagonistas en los próximos minutos aquí en el Tiempo de Analízale. Bueno, lo comentábamos en el inicio del programa, a veces el deporte y la medicina tienen caminos y ejemplos de solidaridad. Recientemente, en un partido de la Cultural, se estaban recogiendo medicinas con un porqué que nos va a explicar el doctor del equipo, Salustiano López Contreras, al que ya damos las buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, sorprende, ¿no?, ese gesto de un grupo de facultativos que aprovechéis vuestro tiempo libre, en este caso para ir a África, a un país con problemas de desarrollo como Senegal. Una experiencia que ya habéis vivido y que ahora volvéis a poner en marcha bajo otra denominación, porque ahora la ONG se llama Somos SOS. Efectivamente, vamos con la asociación Somos SOS, que es una asociación de reciente creación y bueno, que está formada por voluntarios, muchos voluntarios que ya han participado en otras organizaciones y en otras situaciones, en Senegal concretamente, pero también como la Dana en Valencia, ayuda a los refugiados en Ucrania. Hay un convoy que se organizó para traer refugiados de Ucrania cuando empezó la guerra. Quiere decir que hay una trayectoria ya dentro del grupo, pues gente muy comprometida desde hace mucho tiempo. Os vais en unos días, en este mes de febrero, pero en tus anteriores estancias, ¿qué es un poco lo que más te ha sorprendido, sobre todo a la hora de esas deficiencias en cuanto a equipamientos, ¿no? No solamente los problemas de salud de la población, sino seguramente esas deficiencias que hay a la hora de abordar esas patologías allí sobre el terreno, ¿no? Sí, efectivamente, la asociación, bueno, tiene una parte fundamental que es sanitaria, obviamente, que es por lo que vamos, Alfredo, el compañero que está en la Cultural, y yo. Tiene una parte sanitaria importante, pero fundamentalmente en lo que nos dedicamos es al tema sanitario, formación y sobre todo una de las partes importantes es trabajar con los niños, ¿no?, allí. Y una de las partes que es el tema de la educación. Este año haremos cosas que es lo que más te llama la atención, aparte del tema sanitario, que sí es que estamos muy sensibles y tiene muy pocos medios, pero también pues en la escuela. Este año vamos a una escuela que tiene 9 aulas y 3 de ellas no tienen electricidad, no llega la electricidad al aula, y es una de las cosas que vamos a hacer la gente no sanitaria. Dentro del grupo de 50 personas que vamos este año,
pues sanitarios somos 30 y 32, me parece que somos sanitarios, y el resto personal no sanitario, que algunos nos apoyan en el centro de salud para realizar nuestra actividad, y otros pues se van a dedicar precisamente a hacer las reparaciones y acondicionamiento de la escuela. Bueno, el dato del año pasado es impresionante porque más de 3.000 atenciones en una semana. Supongo que para vosotros también tiene que ser gratificante, pero también un desgaste y estresante, porque es una jornada larga en la que se hacen muchas cosas en muy poco tiempo. Sí, efectivamente, son muchas horas de dedicación previas. Estos días, pues lo digo, es que constantemente, no voy a decir 24 horas, pero casi estás constantemente, primero con los voluntarios que vamos, que tenemos un grupo en el que está muy activo, pues a la hora de recaudar material, a la hora de organizar. El grupo de dirección del que formo parte, pues tenemos reuniones constantes los fines de semana, entre semana, última hora, por la noche, porque lo tienes que llevar todo muy bien preparado. Hay reuniones con personal de allí, con el ministerio, estamos ahora pendientes, hemos mandado 5 palés con material, con camillas y con material sanitario, y bueno, tenemos que conseguir la exoneración para no tener que pagar los impuestos a través del Ministerio de Sanidad, y todo eso pues lleva mucho trabajo detrás. Entonces es un reto porque, claro, cuando llegamos allí es el primer día que empezamos a trabajar a las 9 de la mañana, tiene que estar todo bien organizado para que todos los profesionales estén con sus pacientes y viendo gente, ¿no?, hasta el último día. En tu experiencia personal, junto a tus compañeros, pero en la tuya personal, ¿qué es un poco lo que más tiempo te ha llevado, lo que más te ha impresionado? En cuanto a esas deficiencias de salud, si pudiéramos establecer una comparación entre lo que es un país como Senegal y afortunadamente la situación que tenemos en España con la sanidad. Bueno, te llaman muchas cosas la atención, pero para que veas un poco lo agradecida es la gente, ¿no?, que aquí no, pues probablemente la mayoría de la gente no le da valor, ¿no?, a una persona de ponerle una infiltración por una trocanteritis, una patología tan frecuente en España, y que, bueno, pues que sí la estamos tratando todos los días, y la persona al día siguiente pues que te aparezca regalándote una pulsera, que para él pues obviamente es un esfuerzo grande y un agradecimiento tan grande por simplemente el hecho de haberle puesto una infiltración con un corticoide, ¿no?, que aquí se considera como algo, pues una consulta más, una cosa absolutamente. Sí, pero ellos verán magia, de repente que desaparece el dolor. Claro, pero eso es, ellos tienen tan poco acceso a la sanidad que cualquier cosa pequeña que hagas le dan un valor tremendo, ¿no? Y yo una de las cosas que más valoro allí es el agradecimiento, ¿no?, que la gente es muy agradecida. En esas fotografías y vídeos que nos has mandado siempre llama la atención y sobrecoge la sonrisa, ¿no?, el decir, a pesar de su situación, cómo están permanentemente con una sonrisa. Efectivamente, tanto los adultos como los niños, y los niños te llama la atención, ¿no?, porque siempre estamos diciendo pobrecitos, ¿no?, de vivir un poco en esas condiciones, pero luego ves que son felices con lo que tienen. Al final yo creo que todo el mundo se adapta a lo que tiene, y con eso pues viven con felicidad. Cierto es que lo que es triste es que necesidades básicas, como es la educación, la sanidad, pues no puedan tener a ello, que es un poco el objetivo nuestro, ¿no?, y la formación, ¿no? Uno de los objetivos nuestros también, aparte de prestar asistencia sanitaria, hemos organizado unos cuantos este año, casi más que el año pasado, cursos de formación dirigidos a los enfermeros, a las matronas, personal también médico, algún curso. Este año vamos a dar formación a unos equipos de fútbol, los fisioterapeutas, llevamos fisioterapeutas, y parte de ellos se van a dedicar a dar formación al personal de equipos de fútbol allí. Y entonces lo que buscamos es también dejar un poco de pozo en lo que hacemos, no solo los 10 días que vamos, sino dar continuidad. Y una de las cosas importantes es la formación, ¿no?, que la gente pues pueda adquirir conocimientos suficientes para, bueno, parte de lo que podamos hacer nosotros, pues que lo puedan continuar haciendo ellos. Supongo que también para ti es importante, aunque puede parecer solamente un gesto, ¿no?, cuando vemos allí a esos niños con las camisetas de la cultural, ¿no?, con equipaciones, ¿no?, también tener un poco ese soporte, y también es un poco el proyectar una imagen solidaria de un club, en este caso como la cultural, ¿no? Sí, yo para la cultural no puedo tener otra cosa que alabanzas, porque desde su cabeza visible, Natichu Alvarado, pues han apostado fuerte por la responsabilidad social corporativa,
Y bueno, me has dicho, me lo decía un día, Salus, este es un proyecto nuestro, diciéndose como que el proyecto nuestro de Somos SOS, pues que era un poco un proyecto de la cultural, ¿no? Al final yo creo que es importante, un club como la Cultural tiene mucha visibilidad, alcanza a mucha gente, tiene pues, un alcance mediático importante y eso a nosotros nos ayuda mucho. Yo digo también que aparte de lo que es la recaudación económica o de material que podamos conseguir, es dar visibilidad pues, a estas cosas y dar oportunidad a que la gente sea solidaria, que yo creo que eso es importante, ¿no? Fíjate, entre las muchas cosas que abordáis allí, me llama la atención, ya en alguna ocasión creo que lo comentamos, ¿no? Veis también con compañeros de óptica, del mundo de la óptica, el que un niño tenga problemas de visión y no tenga gafas. Efectivamente, uno de nuestros proyectos es la óptica, en el que se gradúan las gafas allí, conectados a distancia online con un óptico aquí en España, y luego se montan las gafas. Claro, pues un niño que hoy en casa lo vemos, una miopía, pues es algo que todo el mundo tiene la posibilidad de poder tener unas gafas, ¿no? Y poder estar escolarizado. Hay niños allí que no están escolarizados porque no ven, porque tienen una miopía y no ven y no tienen gafas. Y entonces el poder dar la oportunidad a un niño de poder escolarizar y poder formarse gracias a unas simples lentes, pues es algo importante. Y bueno, y quien dice el tema de la vista, pues el tema del oído, es decir, situaciones que parece Sí, que no, pero que te incomunican, claro. Este año llevamos, sí, claro, todas esas cosas. Llevamos un proyecto este año bonito, van 2 psicólogas con nosotros, para niños con problemas, con discapacidades, con problemas especiales, sobre todo por problemas neurológicos. Allí hay mucho niño con problemas neurológicos, muchos relacionados con los partos. Las condiciones de los partos en muchas ocasiones no son las mejores y hay pues secuelas ahí, pues de tipo neurológico y entonces pues bueno, la idea es ayudar a las familias y orientar un poco a las familias cómo tratar y cómo formar mejor a esos niños, ¿no? Quizás por último es lo más importante, ¿no? La atención inmediata que vosotros realicéis, pero luego esa labor de educación para que en los meses sucesivos, cuando regreséis a España, se deje ese pozo de formación, de precaución, de que los partos puedan ser un poquito mejores. Efectivamente, sí. Esa es la idea. De hecho, va una ginecóloga y una matrona. La matrona es aquí de León, Claudia, que va con nosotros, y uno de los fines es formar a las personas allí. Un proyecto que tenemos, que lo vamos a iniciar justo cuando vayamos, es un proyecto de telemedicina, de teleconsulta. Ya lo tenemos organizado para dejar ahí una línea de internet montado con un despacho, un ordenador, y en colaboración con los enfermeros de allí tenemos ya especialistas que ya se han ofrecido a colaborar desde aquí y lo que queremos es, de alguna manera, poder dar cierta cobertura, porque obviamente no es igual que si estás allí, pero dar cierta cobertura en algunas especialidades para poder resolver problemas de salud. Mantener incluso la comunicación. La comunicación, futuro, sí, ¿no? sí, sí. Esa es o algún paciente que veamos, poder hacer un seguimiento por teleconsulta. Bueno, pues solo nos queda daros la enhorabuena, desearos mucha suerte, que ese trabajo sea intenso, pero que también sea gratificante y que lo podamos también contar un poco a la vuelta y podamos estar en comunicación. Pues muchas gracias. Genial, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un alto breve en el camino y seguimos con más protagonistas aquí en el Tiempo de Analízale, en ese epígrafe que hoy le hemos puesto: deporte, solidaridad y salud. Vamos ya con la segunda parte de nuestro programa. La verdad es que la relación entre deporte y tratamiento, prevención del cáncer es muy importante. Es verdad que estamos hablando de una serie de patologías que siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Está con nosotros el facultativo, el médico José Antonio de Paz, que colabora habitualmente con la Asociación Española contra el Cáncer y con otras asociaciones. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quizás esa primera relación es correcta, el hablar de cáncer, no tanto deporte, sino lo que es el ejercicio físico a la hora de, por ejemplo, de prevenirlo.
Bueno, prevención no, sino disminución del riesgo. Es decir, el cáncer, primero hay muchos tipos de cánceres y en segundo lugar las causas son multicausales normalmente. Normalmente no es una única causa. Entonces hay cánceres donde la evidencia epidemiológica es bastante clara que el ejercicio físico reduce el riesgo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el ejercicio físico de forma habitual, digamos en las mujeres, reduciría el 20% de los cánceres de mama. El cáncer de colon también es muy importante. En otros cánceres donde lo que se produce es por una causa, digamos, una mutación genética, que ya viene, vamos a decir así, de fábrica, o algún elemento tóxico y demás, pues la relación es un poquito menos clara, ¿no? Pero sí. Diríamos que a veces es inevitable, ¿no? Por ese factor, esa Sí. predisposición que puede tener la persona. Hablamos de ejercicio y luego hablamos de otros factores, por ejemplo, que el evitarlos ayudaría, ¿no? Por ejemplo, el tema del tabaco, el tema del alcohol, el sedentarismo, la obesidad. Claro, está claro. Todo eso son cuestiones que, si las evitamos, nos lleva a, digamos, a tener un muchas menos papeletas en la rifa, ¿no? Sí, es decir, el ejercicio no es una vacuna. En primer lugar, las vacunas no es que sean 100% efectivas, disminuye muchísimo el riesgo de padecer esa enfermedad, y el ejercicio no es una vacuna. De tal manera que el ejercicio realizado de forma habitual, con una cierta intensidad, con una cierta frecuencia, es decir, con una serie de características, disminuye, dependiendo de los cánceres, el riesgo hasta en una quinta parte de padecerlo, lo cual es muy importante. Es muy importante hacer ese matiz de ejercicio adecuado a cada persona, a cada edad, a veces simplemente salir a caminar. Lo digo porque también estamos en una sociedad en la que somos demasiado extremistas, ¿no? A lo mejor ves a una persona que pasa de estar en una situación sedentaria a pretender correr una maratón o a jugar al pádel todos los días, ¿no? En efecto, la evidencia de el ejercicio, para que sea, digamos, beneficioso, tiene que tener una serie de condiciones. Y básicamente las condiciones se reducen en intensidad, que tiene que ser moderada o vigorosa, la duración, la frecuencia y, si queremos, hasta el tipo, ¿no? De tal forma que, sí, cuando unas personas vienen, no, yo camino, pues siempre pregunto, ¿y de dónde a dónde? ¿Y en cuánto tiempo? Es decir, a modo de ilustración, hace unos 20 años, aquí en León, hicimos a unas 100 personas adultas unas encuestas para ver el nivel de actividad física que tenían, y les medimos en una prueba de esfuerzo su tensión, su presión arterial, su consumo máximo de oxígeno, y no había diferencias entre los que eran más sedentarios, los que eran activos en cuanto a consumo de oxígeno. La única diferencia era en aquellos que eran muy activos. Por lo tanto, el mensaje también hay que decir es que poco es más que nada, pero poco no es suficiente. De tal manera que no nos podemos quedar tranquilos, no, yo hago el ejercicio, no. ¿Tú qué intensidad de ejercicio haces, con qué frecuencia, con qué duración? Y como en el resto de la vida, en esto del ejercicio y la salud hay que ser muy metódico, no hay que ser ocasional o esporádico. En relación al cáncer, también me parecía muy interesante ese aspecto que me comentabas antes de entrar al estudio, porque, por ejemplo, desde que se detecta un tumor hasta que se produce la intervención quirúrgica, hay un periodo, hay un impasse. Evidentemente los plazos se aceleran, supongo, en función de la gravedad, pero es importante también abordar el ejercicio en ese periodo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Sí, aparte del beneficio, digamos, en la prevención primaria que acabamos de comentar, hay otra ventana de oportunidad para hacer ejercicio físico, que es el periodo que va desde que se diagnostica hasta que se trata, bien con cirugía o bien con quimioterapia. A ese periodo se llama prehabilitación, y en los últimos años podemos decir que es lo que está más de moda, donde más investigaciones hay. De tal manera que desde que te diagnostican hasta que te operan, mientras haya en el medio, haya o no haya tratamiento con quimioterapia antes de la cirugía, es fundamental, cada vez se reconoce más, disminuye el tiempo de estancia, disminuye las complicaciones, disminuye, digamos, se acelera la recuperación. De tal manera que en esa fase es muy importante, desde que se diagnostican hasta que se trata, el hacer ejercicio. Ahí sí que hay que hacer a mucha intensidad porque disponemos de poco tiempo para producir muchos beneficios. Es muy importante el tratamiento, digamos, psicológico para prevenir, para que la persona, digamos, ayudarle a ese estrés que está sufriendo y que va a sufrir, y el tratamiento, digamos, nutricional, si es que lo necesita. Esos tres pilares son fundamentales desde el momento del diagnóstico hasta la cirugía.
Y luego habría esa tercera parte que nos va a permitir además la oportunidad de escuchar a testimonios para ilustrar un poco esta realidad. Una vez que ya se ha producido la intervención, evidentemente hay un tiempo de recuperación, una serie de secuelas, pero incluso en personas que a lo mejor ya hacían ejercicio antes de padecer el cáncer, a veces parece como que se corta su vida después de que han pasado por ese proceso y sin embargo se abre una puerta en la que una vez que se ha producido la intervención y el tratamiento o se mantiene ese tratamiento, pues hay que seguir incidiendo en ese ejercicio, ¿no? Independientemente del golpe, del mazazo que cualquier persona recibimos cuando nos dicen que tenemos cáncer, afortunadamente también sabemos que la inmensa mayoría de los cánceres sobreviven al cabo de 5 años, es decir, son dados de alta, etc. Afortunadamente eso también va calando en las personas y cada vez se traumatizan menos una vez que han superado el cáncer y son capaces de ver la vida de otra manera, con alegría, incorporarse, aprovechar la vida. Okay. De tal manera que es muy, muy importante. Acabas de decir una cuestión, decir, hay un periodo de recuperación. Bueno, ahí podríamos matizar mucho. Se aconseja hacer ejercicio nada más que eres dado de alta. De hecho, en alguno de los programas que hemos tenido, la única condición para admitir a una mujer con cáncer de mama es que no tuviera drenajes. Es decir, si le habían operado hace 2 semanas, pues perfectamente podían hacer ejercicio. Es decir, no hace falta pasar un periodo de recuperación, porque justamente el ejercicio hay que adecuarlo a las condiciones de la persona. No programamos o adecuamos el ejercicio por la enfermedad que tenga la persona o por la edad que tenga, sino por su situación. En el momento en que salimos del hospital tenemos una situación que podemos hacer ejercicio y deberíamos hacer ejercicio adecuado a esas circunstancias y a medida que yo me voy adaptando, voy recuperando, lógicamente la intensidad, la frecuencia, los tipos van cambiando. Bueno, pues para que nadie esté solo en esa situación, pues por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer, uno de los servicios que tiene es la posibilidad de ese ejercicio para las personas que están luchando o que están ya en ese proceso de recuperación por un tumor, y nos hemos encontrado una de esas clases semanales, una vez a la semana acuden, vamos a ver de la mano de su monitora, de Isabel, cómo es ese tipo de ejercicio adaptado a las personas que padecen cáncer. Cuando hay un problema de cáncer, cualquier tipo, porque al final luego también en este programa tenemos gente de un montón de tipos, diferentes estadios del cáncer, no todo el mundo es cáncer de mama, aunque sí la mayoría son mujeres, pero tenemos mucha variedad. Entonces, sí que lo que me dijeron todas, que al final también es lo que dicen todos los estudios, siempre es que después del tratamiento, sobre todo, sentían que le habían echado 20 años encima y se sentían súper cansadas, súper fatigadas, y todos los estudios lo que indican es que si tú, claro, estando cansado, pues no te apetece ponerte a entrenar, no te apetece hacer ejercicio, no te apetece dar un paseo, pero si no haces nada, tienes peor pronóstico realmente. Entonces estos ratos que tenemos nosotras de hacer ejercicio, que realmente sí metemos cierta intensidad para subir un poquito las pulsaciones, son protectores a todos los niveles, mejoran los parámetros cardiorrespiratorios, mejoran la masa muscular, mejoran la fuerza, mejoran el ánimo, disminuyen la ansiedad, la depresión, mejoran mucho. Además, al ser en grupo, luego pues ellas se van a tomar un café, hablan, socializan y bueno, es un poco todo el conjunto. Además metemos una parte musical, al final es en la parte de enfriamiento solo, pero esa parte musical también las anima un montón, porque, bueno, aparte de que escuchan música nueva, les apetece, les hace gracia, a una no le gusta, otra, bueno, siempre tenemos esas pues, bromas con la música y que algunas se ponen incluso a bailar, a cantar, depende de la canción, entonces eso también es una parte a nivel un poco más psicológico, pero que también les ayuda un montón. Desde luego que el deporte ayuda a estas y a cualquiera. Luego, además, la mayoría de personas que vienen aquí son mujeres y están en una edad de 50 años, empiezan a estar en problemas también de menopausia y todo eso se suma, aumenta la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, esa osteoporosis, la pérdida de hueso. Todo ese trabajo al final orientado siempre a hacer ejercicio de fuerza, porque nosotras metemos pesas, metemos, como dije antes, pues eso, cierta intensidad para que trabajen. Pues
por ejemplo, los ejercicios que hacemos con fuerza, metemos un poquito de cardio, metemos equilibrio, puede mejorar la densidad mineral ósea entre un 2 y un 4%. O sea, que eso es un dato que parece muy poco, pero para una persona que está perdiendo hueso es muy importante porque es protector, evita caídas, pues se puede disminuir hasta en un 30% la caída solo metiendo ese tipo de ejercicios. Entonces ya es un poco todo el conjunto, que no solo tratas con personas con cáncer, también tratas con personas con pues eso, cierta edad, cierto problema, una patología, una situación de vida, y todo tiene que ser siempre adaptado. Y bueno, eso, que al final el deporte es protector a todos los niveles, y ya un tratamiento de radioterapia que es cardiotóxico es que mejora incluso un poquito esos parámetros también. Enseguida vamos a tener también la oportunidad de escuchar el testimonio de una de las pacientes. Yo supongo, además, doctor, que este es un trabajo multidisciplinar. Al final, la labor de los médicos, la labor de las personas que están ahí en la labor de campo, de explicarles los ejercicios, y quizás lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, ellos van una vez a la semana, pero este es un camino en el que hay que incidir. Y lo que comentaba un poco Isabel, ¿no? Es verdad que cuando una persona sufre un tratamiento de quimio, de radio, pues estás en una situación en la que lo que menos te apetece a lo mejor es salir de casa, moverte, ¿no? Por ese cansancio, esas defensas bajas. Bueno, hay bastantes estudios que demuestran que, por ejemplo, durante la quimioterapia se puede hacer ejercicio físico. La única cuestión, lógicamente, si tienen un trastorno de la inmunidad, pues bueno, pues o hace mucho frío, en fin. Pero el hecho de estar con quimioterapia no significa no poder hacer ejercicio, o el hecho de estar durante la radioterapia no significa que no se pueda hacer ejercicio. Lógicamente, las asociaciones lo que pretenden no es suplir lo que las personas deberían hacer por sí mismas, sino lo que quieren, como se dice ahora, es empoderarlas a las personas que aprendan, pero esto es insuficiente. Es decir, un día a la semana no producen ninguno de los beneficios per se que nos acaba de decir Isabel, aparte de los psicológicos y demás, pero cuando queremos beneficios biológicos tiene que ser a más intensidad, más frecuencia. Desde las asociaciones se anima a las personas, se les ayuda, se les enseña cómo es lo que ellos tienen que hacer luego. Luego hay que ponerles deberes, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces realmente lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, de la lucha contra el cáncer, es algo básico, fundamental, de seguimiento con las personas. Entonces no es un gimnasio eterno para esas personas, pero sí que es un punto de salida donde les enseñan, les quitan miedo, le dicen cómo lo tienen que hacer para que ellos luego también lo hagan por su casa, por las calles, en fin. Pues una forma también muy ilustrativa de conocer esta situación es ir al otro lado, ¿no? A la persona que un día recibe el mazazo, esa noticia de que sufre cáncer. En este caso se ha prestado a ello Mireia, una paciente que en su día recibió la noticia de que sufría cáncer de mama. Nos ha contado su historia y cómo el deporte le ayuda a afrontar esta recuperación. Por privado en una clínica de aquí, porque todos los años me hago las revisiones. Entonces en la mamografía no vieron nada, pero en la ecografía sí. Vieron ya algo extraño y bueno, ya le notas, porque ya no es una prueba normal, cuando el radiólogo está relajado, le ves los movimientos, le ves que entra, sale, ya detectas que algo pasa. De ahí me dijeron que subía al hospital, qué opción quería, privado o público, pero que aquí la unidad de mama del Hospital de León era una de las mejores de España y me recomendaron ir. Me dieron los informes y me fui al hospital. Rápidamente allí se pusieron en guardia y muy rápido, bueno, ahí se te cae el mundo a los pies porque piensas que te vas a morir. Pero bueno, allí, después en el hospital, te lo suavizan tanto
que todo era además muy rápido, ¿eh? La unidad de allí súper rápido. Al mes me operaron y dijeron, nada, te vamos a poner un parche. Entonces me operaron, te quitan también el ganglio centinela en la misma operación para analizarlo y aparte del daño, pues siempre operan un poquito más, quitan más piel. Te dicen, acorde a tu tipo de tumor, el tratamiento. Entonces a mí me dieron radio, un ciclo y después otro ciclo y un tratamiento de pastillas que se llama el tamoxifeno. Estoy en el tratamiento, el mío es hormonal y claro, pues tiene efectos secundarios, tienes mucho cansancio, manchas en la piel, bueno, al final te tienen que quitar los estrógenos, no vía natural a lo mejor yo ya estoy cerca del proceso de menopausia, porque ya voy a hacer 50 años, pero bueno, te lo induce muy rápidamente, entonces claro, todo eso te llega, pum, también me están pinchando, bueno, es un tratamiento que al final te tienen que meter cosas, pues para al final, pues quitarte eso malo, pero merece la pena, evidentemente. Entonces, bueno, se te cae el mundo al cielo, pero piensas que ellos te lo suavizan y entre que hay mucha gente, porque es que por desgracia yo allí en el hospital me he encontrado conocidas y gente hablándolo que es que está plagado. Entonces hay que detectarlo y hay que actuar rápidamente. A mí me lo recomendó mi compañera de habitación de allí del hospital. Aparte allí en el hospital siempre pasa alguna voluntaria y nos informa de todas las actividades. Al principio era muy reacia porque yo también la primera vez dices, no quiero rodearme de gente, o sea, igual necesito cambiar y rodearme, yo qué sé, de gente sana o de chavales jóvenes, porque para oír penas ya está la mía, pero que va al revés, aquí está la gente llena de vitalidad, si quieres hablas, si no. El ejercicio en sí te ayuda muchísimo, porque como te quitan el ganglio centinela, tienes una movilidad y tienes miedo a moverlo, y los ejercicios que te manda el oncólogo los haces aquí. La fisio, por ejemplo, Isabel, nos dice, oye, lo que hagáis, o sea, decirme, y ella nos va controlando si podemos hacerlo, si no, o sea, esto no es obligado. Aparte de físicamente, que te ayuda muchísimo, anímicamente, pues estamos riéndonos abajo, y además somos todas diferentes, pero pues por desgracia que nos ha tocado pasar, pero muy bien. Anímicamente sales de aquí, bueno, con una energía que está fenomenal. Yo se lo recomiendo a la gente que igual se cierra en casa o está diciendo, ay no, a la asociación para... No, al revés, sales cargada de energía, de cuerpo y de mente. Bueno, pues un ejemplo, el de Mireia, y un poco también enlazando el ejercicio físico y también qué importante es el afrontar desde el punto de vista psicológico, el afrontarlo con optimismo, ¿no? Sí, además son sinergias, es decir, muchos de los beneficios demostrados del ejercicio en pacientes oncológicos es, en primer lugar, la disminución de la fatiga que suelen tener por los tratamientos, etcétera, etcétera, y, digamos, además de mejorar la calidad de vida, las relaciones sociales, etcétera. Es decir, que el ejercicio no solamente produce beneficios biológicos, sino que también produce beneficios en otras esferas, o en la misma esfera, como queramos, como es nuestra psicología, nuestras relaciones con las personas, el cómo nos vemos a nosotros mismos, etcétera, cómo nos relacionamos. Como conclusión final, hemos visto a las personas que, por desgracia, ya lo sufren, pero un poco enlazando con lo que comentábamos al principio, ¿no? De cara a toda la población, al final esto le puede tocar a cualquiera. Sí. Es importante el tomarse en serio, el decir, bueno, si me toca, me tocó, pero voy a intentar poner los ingredientes para no estar entre los candidatos, ¿no? Por supuesto, y además otro aspecto, no solamente si me toco, sino que me toca que me encuentre en las mejores condiciones.
Porque si me toca estando en las mejores condiciones, las repercusiones en principio van a ser menores, me voy a recuperar antes, voy a perder menos capacidad funcional, menos masa. Entonces, a día de hoy nadie pone en duda que el ejercicio físico debería ser uno de los aspectos de nuestros cuidados y de nuestras relaciones sociales, y resulta evidente que la inmensa mayoría de las personas, la inmensa mayoría no, pero más del 60% de la población, no hace suficiente intensidad, frecuencia de ejercicio como para que eso le produzca beneficios para su salud. Evidentemente, como en todo, es importante alguien que te aconseje, ¿no? En esta situación, alguien que haya escuchado este testimonio y diga, bueno, ¿y cómo tengo yo que hacer el deporte? ¿En qué intensidad? Es importante acudir a alguien que te lo explique. Afortunadamente, cada vez más hay más profesionales, digamos, del ámbito de la salud, ya sean fisioterapeutas como egresados en ciencias de la actividad física, etcétera, TAFAT, etcétera, que a ciertos niveles, cuando las personas no tienen ningún tipo de patología, pueden guiar perfectamente y muy bien el ejercicio físico que todos deberíamos hacer. Otra cosa es que una vez que nosotros tenemos un problema, ahí ya no hay tantas personas, tantos profesionales que sepan, pero afortunadamente hay bastantes. Y aún así todo, en la sociedad, por lo menos de León, hay algunas cuantas asociaciones que ofrecen ayuda incluso gratuita o prácticamente gratuita a todas las personas. Por lo tanto, hay muchas posibilidades para hacerlo, y hay que buscarlas si es que no las encontramos de primera mano. Pues José Antonio de Paz, muchísimas gracias por tu testimonio y tus explicaciones, y ojalá que esa batalla contra el cáncer, bueno, pues cada día tenga más garantía de éxito. Exacto, seguro que sí, así será. Bueno, vamos a hacer la última pausa y enseguida conocemos el último testimonio de este programa que hemos dedicado a la relación entre deporte y salud, en este caso con los enfermos de cáncer. Hemos hablado de la importancia del deporte a la hora de prevenir el cáncer, y también en personas que ya lo han sufrido o están ahora mismo en ese proceso de tratamiento, lo importante que es el ejercicio físico, como son importantes todas las ayudas que recibe cada año la Asociación Española contra el Cáncer, y hay una iniciativa muy bonita que es la del grupo de corredores que van a Santiago para recaudar fondos. Desde hace ya más de una década que empezó esa primera edición ya se han recaudado cerca de $500.000 de euros, y en muchas de esas ediciones ha estado nuestro invitado Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido un poco, bueno, lo que se vive? Y bueno, pues también un poco, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, todo el mundo tenemos a alguien cercano que ha sufrido cáncer o que está luchando contra el cáncer, o que por desgracia incluso se ha quedado en el camino. Tú además que llevas mucho tiempo haciendo ejercicio y corriendo, ¿cómo describirías o cómo contarías a alguien lo que se vive en Santiago contra el cáncer? Ya no solamente la aportación económica, cada uno con sus patrocinadores, ¿no? Pero esa vivencia, esa familia que se crea, ¿no? Siempre la vivencia pues, es extraordinaria. Yo que fui fundador y de momento he estado todos los años, bueno, pues sí es cierto que he ido pasando muchos corredores. Hay también un montón que prácticamente hemos corrido o han corrido todas las ediciones. Y sí, a nivel de humano, pues efectivamente somos como una gran familia. La finalidad también, digamos que es un plus a favor, y sí, muy bien, desde luego. Lo decíamos al principio, además esas emociones también, ¿no?, que a veces se generan cuando se llega a Santiago, pues por eso, ¿no?, porque es un tema que está en nuestra sociedad, el problema del cáncer. Incluso cuando vais pasando por diferentes provincias, los que hacéis todo el recorrido prácticamente desde Francia, pues se sorprenden, ¿no?, de este grupo de corredores que lo hacen por una causa. Ya, desde luego, sí es llamativo, y la gente se sorprende por, bueno, no por la iniciativa en sí, sino por el volumen de gente que participamos y la implicación que tenemos todos en la causa. Una familia, además de edades muy diversas, con tramos que se van ajustando al nivel de preparación de cada uno, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los organizadores en este sentido, bueno, conocen las características de todos los corredores, entonces digamos que los tramos se ajustan un poco, bueno, pues a las condiciones de los corredores.
cómo es también esa labor quizás bueno, de buscar patrocinadores, porque al final también se busca esa repercusión económica para ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer. Yo no sé cuando se llaman a esas puertas de ese amigo que tiene una empresa o que tiene un pequeño negocio, al final es fácil convencer a la gente para que eche un cable. Sí, bueno, la verdad es que también la causa favorece el sentido de la petición, ¿no? Entonces, si luego implicas, bueno, pues primero la familia, los de casa, y luego después pequeños o grandes autónomos que les explicas el motivo y entonces, bueno, cada uno según sus posibilidades, pues hace su aportación. Se ha creado además un vínculo, ¿no?, entre todos los corredores. Hay una relación, tú lo comentabas, algunos han participado en pocas ediciones, algunos se estrenan, otros habéis estado en todas, pero siempre se crea como ese vínculo, ¿no? Sí, hombre, ese vínculo pues es muy entrañable, muy afectivo, incluso a la gente que se va incorporando año tras año, pues el recibimiento, a lo mejor entran como que estás como un poco descolocado, pero según van pasando los días, pues eres uno más y, por supuesto, al año siguiente ya sigues y así sucesivamente. Hablábamos antes con el doctor de Paz y también con López Contreras de la importancia del ejercicio físico. En tu caso, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia. Empezaste a hacer deporte muy joven, lo digo porque hay gente que parece que por el hecho de cumplir años como que lo corta, ¿no? Sí. Como que dice, bueno, ya tengo X años, ya se acabó el correr, ya se acabó el de hacer deporte. Tú, sin embargo, has tenido muy claro que esto puede prolongarse mucho tiempo. Sí, bueno, yo siempre, sobre todo los últimos años, siempre he tenido la premisa, no sé, que asocio deporte a salud. Entonces, bueno, yo deporte lo he hecho toda la vida. Sí que es cierto que, bueno, corrí en los años 70, 80, luego después hice ciclismo, he hecho tenis, frontenis, luego después de hace 25 años para acá retomé otra vez el atletismo y bueno, yo hoy por hoy pues sigo entrenando 3-4 días a la semana, corremos 1 o 2 maratones anuales, además de esta Santiago contra el Cáncer, luego después también fui promotor promovimos un poco las primeras iniciativas solidarias de 1 kilómetro una vida en la India, la ultramaratón, y bueno, y siempre con causas de este tipo y bueno, sobre lo que te dije antes, que socializa mucho, con lo cual uno se encuentra pues muy a gusto. ¿Cuál es la clave para poder hacer deporte mucho tiempo? Bueno, aparte de que cada uno, pues lógicamente te respeten las lesiones, no tengas una situación traumática, porque al final el cuerpo es un poco extremo en el sentido de que si no haces nada de deporte es negativo, pero a veces también, por ejemplo, cuando haces muchos kilómetros, a veces las articulaciones empiezan a resentirse. Sí. En tu caso, ¿cuál es la clave para poder decir, pues mira, puedo permitirme el correr una maratón? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, cuando corría trails, ultras y demás, bueno, los entrenamientos eran mucho más intensos, de mucho más volumen. Ahora eso ya no lo hago, pero bueno, seguimos haciendo maratones. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo el maratón, la preparación la hago 3-4 días a la semana. Es más, cuando repito entrenamientos y meto 4 días, el segundo día como que el cuerpo me pediría casi más descansar. Entonces, de lo que es de entrenamiento como tal, correr, más o menos 3 días a la semana y el resto pues hago de ejercicio de fuerza, vamos. Lo hablábamos también con el doctor, a veces es complicado abordar el hacer deporte cuando uno ya va cumpliendo una determinada edad. Hacerlo en solitario es importante también el contar con ese grupo de corredores que le animen a que la pereza no te venza a salir a entrenar, a quedar, por ejemplo, el fin de semana, o simplemente alguien que te asesore de cómo entrenar, ¿no? Siempre, desde luego. Lo que pasa es que el asesoramiento es bueno, desde luego, pero luego después la realidad, hay que ser muy disciplinados, por ejemplo, para el entrenamiento en solitario, la preparación de un maratón o similar, porque claro, además estamos en un León que tenemos un clima que 3 bajo cero, quién sabe entrenar, o está lloviendo. Es que además parece que como si estuviese casi mal visto. ¿Dónde va esta persona con el día que hace? Entonces, siendo el entrenamiento grupal, pues además de que es más ameno, bueno, pues se lleva mucho mejor. Incluso por el compromiso de que has quedado. Hemos quedado a las 10, pues bueno, pues hay que ir. Ya hay que ir. Comentaba también la monitora de educación física, la fisioterapeuta Isabel Fernández, que está con los enfermos de cáncer haciendo ejercicio, la importancia también a medida que vas cumpliendo años del trabajo de fuerza, que a veces parece que eso a los corredores y a la gente que hace deporte ya con una determinada edad parece que se le olvida, ¿no? Que al final la manera de proteger nuestras articulaciones muchas veces es tener una musculatura potente, ¿no? Yo para eso sí
me tiro un piropo a mí mismo, en el sentido que yo en ese aspecto sí que soy disciplinado. Yo hace muchos años iba al gimnasio y tal, pero también llevo un montón de años que yo lo hago en casa. Es decir, yo el trabajo de fuerza lo hago el día que no entreno. Pero el día que no entreno hago las gomas, abdominales, hago mancuernas, o sea que me hago esos 40, 50, 60 minutos de trabajo de fuerza en casa. Que además tiene la ventaja de que lo puedes hacer en cualquier momento disponible, o sea, no tiene por qué ser a las 10 o a una hora en concreto. Las ganas son lo más importante. Decías también, porque en la primera parte estuvimos hablando también con el doctor López Contreras, que tiene un proyecto muy bonito en África, que van médicos de León para ayudar. Sí. Tú has vivido esa experiencia de la maratón, de la ultramaratón en Atampur, en la India, lo que os habéis encontrado allí. Ahora, bueno, hay a veces problemas políticos que impiden volver, pero también eso hace que uno como corredor diga, bueno, pues también ese gesto, el apadrinamiento de niños, el participar en proyectos de desarrollo, eso también es una satisfacción, ¿no? Hombre, es que es una gran satisfacción y un orgullo el poder estar implicado en estas causas, porque bueno, y luego después sabiendo la finalidad de lo que se recauda. Es igual que lo de Santiago contra el cáncer. Posiblemente, ajenos a esto, nadie es consciente de a cada corredor lo que le cuesta. Es decir, todo lo que se recauda íntegramente va para la asociación, porque hay veces que, bueno, hay estos pensamientos de que lo que va para ONGs o para ayudas, como que todo no sé. En este caso es todo para la investigación, para la asociación. Totalmente, sí. Nos consta que además lo hemos visto por dentro. Bueno, por cierto, este año incluso hay un calendario también. Sí, hay un calendario solidario. Que me consta que quedan todavía ejemplares en la Asociación Española contra el Cáncer, en la avenida de Gran Vía de San Marcos, donde está la sede central. Ahí están además fotografías muy bonitas de esa experiencia, que es otra manera de ayudar, ¿no? Porque a veces, claro, la iniciativa Santiago contra el Cáncer discurre en el mes de junio, pero bueno, también es importante que esa colaboración, de alguna manera, con este calendario, con cualquier tipo de aportación, pues continúe todo el año. Por supuesto. Y vamos, voy a recordarlo, que en la santiagocontralcancer.com, cualquiera que quiera hacer su donación, que sepa que es bien recibida y bueno. Las cuentas están abiertas. Sí. Bueno, incluso a veces hay esta lista de espera, ¿no?, de gente que quisiera correr. Sí, efectivamente sí. Sí, porque hasta que llegamos a León, más o menos somos como 40 corredores, más la logística y tal, y luego después a partir de León, pues el resto. Ahí hay que además agradecer a muchas personas, ahí está Luismi, está César, está Luque, mucha gente que hace que los corredores que participan, bueno, tengan ese pequeño esfuerzo, pero al final solos tengan que preocupar de correr, porque hay otros que organizan los tramos, organizan las pernoctaciones, las comidas, todo. Sí, cada uno tiene, digamos, una misión de todos los que están en la organización. Se te ha pasado también Saturnino, que todavía estuve tomando ayer un café con él. Estábamos hablando de las camisetas, meterlas en las bolsas, bueno, del tema de logística, y bueno, sí hay mucha gente implicada y que esto continúa así y saliendo así de bien, desde luego. Bueno. Y luego lo que decías tú, lo importante de esto, que el año pasado, ya 2025, pues superamos los 500.000 euros, que bueno, que es una cantidad considerable, porque todos sabemos que el hecho de pedir, bueno, un año y otro año y otro año, llega un momento que es un poco tedioso, ¿sabes? Sí, sí, es verdad, que llega un momento en el que, a pesar de que la bicicleta sigue girando, llega un momento en el que no siempre es fácil el mantenerlo en el tiempo, ¿no? Que quizás es el mérito de la iniciativa. Al principio sorprendes con ella, pero el que se pueda hacer cada año y que no se quede estancada es lo importante. Es lo importante, sí, que esto continúe y así. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por tu testimonio y que sigas con salud para hacer deporte muchos años. Pues muchas gracias. Y que la gente se anime a no quedarse en el sofá, que es muy importante para prevenir, por ejemplo, el cáncer. Hasta aquí hemos llegado. La próxima semana más temas de interés social y de todos los ámbitos aquí en El Tiempo de Analízale en la 8. Feliz semana, amigos. Adiós.